Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Caminando con los Santos de Reflexiones para el Camino, un espacio donde repasamos la vida de muchos de los santos de la Iglesia Católica con diferentes carismas, con diferentes características, que siempre además nos permiten tenerlos como ejemplo de vida que nos va a ayudar a nosotros además a definir también nuestro propio camino y coger de repente alguna de las características de estos santos, no necesariamente de un solo santo, pero sí podemos ir tomando algunas cosas que nos puedan servir de inspiración. Hoy vamos a hablar sobre un santo, San Hugo de Grenoble. Él fue contemporáneo de San Bruno y vamos a conocer un poco de su vida y por qué es importante. Para esto vamos a tomar parte de la información que nos ofrece CatholicNet, la web con información católica que siempre nos ayuda y siempre nos ofrece información actual sobre lo que ocurre dentro de la Iglesia, así como también de la vida de los santos. En este caso vamos a hablar de San Hugo, como les contaba, y nos vamos a apoyar en este artículo que nos ofrece sobre él. Él nace en Grenoble, en Burgundia. Fue obispo y se esforzó en la reforma de las costumbres del credo y del pueblo, siendo amante de la soledad durante su episcopado. Ofreció a San Bruno, maestro suyo en otro tiempo, y a sus compañeros el lugar de la Cartuja, que presidió cual primer abad, rigiendo durante 40 años esta iglesia con esmerado ejemplo de caridad. Estamos hablando de alrededor del año 1132, en la Edad Media. Empecemos a conocer un poco de su vida. Este obispo nunca quiso ser obispo, realmente. Ya saben cómo son las cosas, a veces Dios nos lleva por caminos inesperados, y esto es lo que ocurrió precisamente con San Hugo. Él nace en Valencia, a orillas del Isar, en el Delfinado, en el año 1053. Casi toda su vida se sucede de manera poco frecuente. Su padre Odilon, después de cumplir con sus obligaciones patrias, se retira con el consentimiento de su esposa a la Cartuja, y al final de sus días recibió de manos de su hijo los últimos sacramentos, así que su hijo fue educado en exclusiva por su madre. Aún joven, San Hugo obtiene la prebenda de un canonicato y su carrera eclesiástica se promete feliz por su amistad con el legado del Papa. Recordemos que en aquellas épocas era muy frecuente las relaciones estrechas entre el clero de Roma y los obispos, ¿no? Había una relación un poco más familiar, a diferencia de repente de ahora, que es tal vez un poco más organizacionalmente más amplio, ¿no? Como es bueno, San Hugo, y lo ven piadoso, lo hacen obispo a los 27 años, muy en contra de su voluntad por no considerarse con cualidades para el oficio, y parece ser que tenía toda la razón. Pero una vez consagrado ya no había remedio. Siempre atribuyeron su negativa a una humildad excesiva. Lo consagró obispo para Grenoble el Papa Gregorio VII en el año 1080 y costeó los gastos la condesa Matilde. Esas eran las costumbres de aquella época. Había mucha relación con los nobles de las ciudades, y los nobles de las ciudades en muchas ocasiones servían como una suerte de mecenas, es decir, ofrecían dinero cuando veían a una personalidad que tenía potencial, ya sea artística, militar o en este caso religiosa. Al llegar a su diócesis se la encuentra en un estado deprimente. Impera la usura y se compran y venden bienes eclesiásticos. Abundan los clérigos concubinarios. La moralidad de los fieles
está bajo mínimos con los ejemplos de los clérigos y solo hay deudas por la mala administración del obispado. Esto ocurría con mayor frecuencia y habían muchos sacerdotes que tenían familias, como en algún momento también ha ocurrido, por ejemplo, en la sierra, en otros momentos. Entonces, esta era una situación que ha ocurrido en todas las épocas, no es una cosa novedosa y obviamente también refiere a actos de corrupción. El escándalo entre todo es un hecho. Hugo, entre llantos y rezos, quiere poner remedio a todo, pero ni las penitencias, ni las visitas y exhortaciones a un pueblo rudo y grosero surten efecto. Después de 2 años, todo sigue en desorden y desconcierto. Termina el obispo por marcharse a la abadía de Maisons-Dieu en Clermont, Auvernia, y por vestir el hábito de San Benito, pero el Papa le manda taxativamente a volver a tomar las riendas de su iglesia en Grenoble. Él, San Hugo, obedece con repugnancia, se entrega a cumplir fielmente y con desagrado su sagrado ministerio. La salud no le acompaña y las tentaciones más aviesas le atormentan por dentro. Inútil es insistir a los papas que se suceden le liberen de sus obligaciones y nombren a otro obispo y acepten además su dimisión. Es decir, San Hugo en ese momento lo que quería era tirar la toalla. Él ya no quería seguir más con el encargo, no solamente porque era un encargo bastante complejo, sino que en el camino de tener esa tarea complicada, empieza a sentir de repente un debilitamiento de la fe, empieza a sentir tentaciones, cosas que nos ocurren a nosotros también de manera frecuente cuando nos encontramos frente a un obstáculo que es complicado. R con R, dice la nota, ha dejado de seguir en el tajo de obispo, sacando adelante la parcela de la iglesia que tiene bajo su pastoreo. Vendió las mulas de su carro para ayudar a los pobres porque no había de dónde sacar cuartos ni alimentos. Visita la diócesis andando por caminos, estuvo siempre en concilios y excomulgó al antipapa Anacleto. Recibió al Papa Inocencio II, que tampoco quiso aceptar su renuncia, cuando huía del cismático Pedro de Lyon, y contribuyó a eliminar el cisma de Francia. Como vemos, todos estos hechos ocurren en la Edad Media. Y vemos que en la Edad Media también se suscitaban una serie de, vamos a decir así, desafíos, ¿no? Porque habían cismas por un lado, un antipapa por otro lado, no había dinero. Así que muchos de los desafíos que encontramos actualmente en la Iglesia Católica no son nuevos, no son novedosos, han ocurrido a lo largo del tiempo. Sin embargo, hoy por hoy, por ejemplo, las redes sociales, la comunicación es mucho más rápida por un lado y también es mucho más efusiva, vamos a decir así. Hay más ruido. Pero ya vemos que San Hugo tuvo que enfrentar esto y además quería renunciar todo el tiempo y no le dejaban, ¿no? No le dejaban. Ayudó a San Hugo, sus 6 compañeros, en establecer en la Cartuja para el que él fue siempre remanso de paz y consuelo. Frecuentemente la visita y pasa allí temporadas viviendo como el más fraile de todos los frailes. Como él fue fiel y Dios es bueno, dio resultado su labor en Grenoble a la vuelta de más de medio siglo de trabajo de obispo. Se reformaron los clérigos, las costumbres cambiaron, se ordenaron los nobles y los pobres tuvieron hospital para los males del cuerpo y sosiego a las almas. Al final de su vida, atormentado por tentaciones que le llevaron a dudar de la divina providencia, aseguran que perdió la memoria hasta el extremo de no reconocer a sus amigos, pero manteniendo la lucidez para lo que se refería al bien de las almas. Su vida fue ejemplar para todos, tanto que, muerto el 1 de abril de 1132, fue canonizado solo a los 2 años en el concilio que se celebraba en Pisa y que lo celebraba el Papa Inocencio.
No tuvo vocación de obispo nunca, pero fue sincero, honrado en el trabajo, piadoso, obediente. La fuerza de Dios es así, es modelo de obispos y de los más santos de todos los tiempos. ¿Qué podemos sacar de la vida de San Hugo de Grenoble? Podemos sacar, por ejemplo, su perseverancia. Aun cuando él quería tirar la toalla todo el tiempo, también es cierto que no se lo dejaron. Pero él hizo todo lo posible por sacar adelante a la iglesia que se le había encargado. Y tuvo muchas recaídas, pero las supo llevar adelante, las supo sacar adelante en una época que también era bastante complicada, como podemos nosotros leer. Nosotros mismos tenemos crisis de fe en determinados momentos, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pero ¿qué es lo que podemos retomar del ejemplo de San Hugo? Que simplemente perseveremos. Y otra cosa que es muy importante, tuvo gente alrededor que no dejaron que tire la toalla. Los papas que no aceptaron su renuncia, porque vieron en San Hugo a una persona de valía, que era importante a los ojos de Dios. Y ese es también otro mensaje para nosotros mismos, cuando vemos a alguien que está decaído, cuando quiere tirar la toalla, cuando pierde de alguna manera la fe, nosotros tenemos que ser como esos papas que no aceptan la renuncia y que tratamos de empujarlo para que esta persona pueda salir adelante, precisamente por las responsabilidades espirituales que puede tener, por ejemplo, en la familia. Muy bien, gente. Espero que les haya gustado este video. Espero que también dejen sus comentarios en este video en relación a San Hugo. Y vamos a estar nuevamente en otro video para poder conocer un poco más de la vida de los santos, como este fue el caso de San Hugo. Paz y bien en el Señor. Los esperamos en el siguiente video de Caminando con los Santos. Conmigo, hasta la próxima. Chao.